Llevada por el entusiasmo, olvidé el consejo de mi madre. No todo lo que se piensa, ni todo lo que se hace, se dice. En un rapto de fascinación por los sucesos recientes, le conté a mi hermana que un hombre me había besado. Se lo dije así, usando de esta manera la gramática, para ennoblecer el hecho, que era, en el fondo lo sabía hasta cierto punto irrisorio. ¿Fue con lengua?, preguntó ella. Esa pregunta me dejó atónita. Mi hermana, con su cara de yo no fui, no era la que yo suponía, una mojigata desinformada. No tuve más remedio que mentir. Claro que sí, le dije. Un beso de verdad siempre viene con lengua. Me miró con severidad victoriana, pero no hizo ningún comentario. En cuestión de semanas se produjo un cambio radical en mi vida. Algunos muchachos del barrio empezaron a tocar a mi puerta. No se trata de una licencia literaria, timbraban, pero en razón de las prohibiciones paternas solo podía recibirlos en el antejardín, donde un muro de piedra facilitaba las visitas, todo dentro de horarios muy estrictos. Más allá del jardín, también esas compañías me estaban vedadas. La calle era, a ojos de mi padre, y mi madre lo secundaba, un lugar de perdición. Hubo tardes en que la entrada de mi casa se oscurecía abarrotada de presencias. Cuando mi padre llegaba, mis amigos, como moscas asustadas por un palmetazo en la mesa, huían espantados. Mi hermana, como una chaperona indignada, me lanzaba cada vez que podía miradas de reprobación que yo no entendía. Mi madre, en cambio, se hacía la desentendida. Cuando en octubre traje a casa mi libreta de calificaciones, mi padre rugió incrédulo. ¿5 materias perdidas? En efecto, a las ya tradicionales se había sumado educación física, porque qué atractivo había en dar 3 vueltas a la pista y cómo iba a poderla recorrer yo, que amaba el reposo, la molicie. Mi padre concluyó, y mi madre le dio la razón, que la horda de bárbaros que asolaba las plantas del jardín y escandalizaba al vecindario con sus risas sin medidas era la que acicateaba mi vagancia. De ahora en adelante se me condenaba a la casa por cárcel. Hoy en día ese sería un castigo ideal. No solo me eximiría de montones de compromisos, sino que me permitiría un sueño que he acariciado largo tiempo. Leer uno por uno todos los libros que me esperan, arrellanada en un sofá, con una manta sobre los pies y una jarra de té con galletas en la mesa más cercana. La forma menos vergonzosa del ocio. Pero en ese entonces eso significaba privarme de mi último descubrimiento, de lo más excitante y exultante que podía pasarme, estar rodeada de presencias masculinas. En vez de hacer un duelo y someterme a la autoridad con humildad y propósito de enmienda, empecé a urdir tretas para escapar del castigo. Lo exploré todo, hablar largas horas por teléfono, hacer visita desde la ventana, bajarme sin permiso en casas de mis compañeras y encontrarme con aquellos adolescentes imberbes a medias en el sitio donde el bus del colegio nos recogía, a mi hermana y a mí. Desde la ventanilla la arpía que hacía las veces de guardiana me lanzaba miradas acusadoras. A lo único que mis padres no me hicieron renunciar fue a mis clases de francés. Como no quedaba muy lejos, yo me bajaba en el instituto de idiomas al regreso del colegio y Blanca me recogía puntualmente a las 5. Pero uno de aquellos días se encontró con que yo no estaba parada en la puerta como debía. Esperó 10, 15 minutos y regresó consternada a la casa. Sus indagaciones le hacían concluir que no había ido a clase. La primera en rendir indagatoria fue mi hermana, quien dio testimonio de que me había bajado del bus a la hora de siempre en el lugar de siempre. Entonces estaba claro, opinó mi madre, había sido raptada. Habría que llamar a la policía. Aunque abrumada por la desesperación, tuvo la sensatez de llamar antes a mi padre. Este, más sereno y sin duda más intuitivo, propuso que antes de desatar un escándalo de verdaderas proporciones, hicieran una pesquisa telefónica. Y así fue. Indagaron en casa de mis amigas, en el vecindario y ya casi paralizados por el pánico en el colegio. Las respuestas fueron contundentes. Nadie sabía de mí, nadie imaginaba dónde podría estar. Mientras tanto yo me abandonaba a varios placeres en nada premeditados. El de recorrer medio barrio en la retaguardia de una bicicleta, comandada por el duque del mechón rubio sobre la frente, sintiendo en mis ojos cerrados el aire frío y en mis manos el calor de la cintura de mi raptor, que emanaba con fuerza a través del suéter de lana. El adicional de disfrutar de un helado de ron con pasas, el sabor de moda, en una butaca alta de una colorida heladería a donde el duque me condujo.
y finalmente el de haberle torcido por una hora el rumbo a mi previsible rutina, ya que el azar quiso que aquel personaje se cruzara conmigo, casi me atropellara al bajarme del bus del colegio, haciendo que mi derrotero virara a la izquierda en vez de a la derecha, como estaba previsto. Puesto que mis últimos días habían estado marcados por la contrariedad, ¿por qué no darme esa libertad? Al fin y al cabo era la más adelantada del curso de francés y hasta sabía ya recitar de memoria algunos romances sans paroles de Verlaine. Como no hay nada que corra más rápido que el tiempo cuando estamos en dulce compañía, calculé mal y llegué a mi casa casi a las 6, montada de nuevo en la parte de atrás del alado vehículo, justo a tiempo para tropezarme con el carro de mi padre, que entraba al garaje con una solemnidad que leí como un mal presagio. Encontré un cuadro enternecedor. Mi madre lloraba, rodeada de mis hermanos que tenían cara de circunstancia, y de Blanca, que lanzó un grito de alegría cuando me vio entrar a la habitación precedida de mi padre. Como pasa en esas ocasiones, al alivio general siguió una racha de furia, reclamos y reconvenciones. Mirándome a los ojos, mi padre me preguntaba insistentemente qué estaba haciendo. Me enredé en mentiras y ya todo fue confuso y difícil de esclarecer. Llorando aplastada por el miedo, me refugié en la cocina. Hasta allá llegó mi hermana y con una sonrisa de cortesano me susurró al oído. ¿Se estaba dando besos con lengua? Pronto corrió la voz entre las monjas. Yo era un ser pernicioso, la manzana dañada, la víctima de un demonio psicalíptico. Me dieron la orden perentoria. Debía despejar el paradero, punto de unión entre la vida real y el colegio, de esas presencias que amenazaban mi pureza con su lascivia. Reincidí. Entonces en el salón de clase me sentaron en un sitio aparte en señal de que estaba tocada por la peste. Un perro rabioso se me instaló entonces en el corazón. Es posible que fuera odio, un sentimiento que ya he olvidado. Un día, mientras todo el mundo salió a recreo, yo desfogué mi iracundia de una manera extraña. Saqué lo que contenía los pupitres y mezclé todo con todo, en una especie de performance solitario. Luego, con letras muy grandes, puse mi firma en el tablero, a la manera de ciertos superhéroes del cine o la literatura. Para aquella obra apasionada todo quería menos la modestia del anonimato. Me expulsaron por 15 días del colegio. Mis padres, horrorizados de tener en su familia a una delincuente juvenil, me condenaron a trabajos forzados, lavar los inodoros, quitar el polvo, tomar 2 horas de clases privadas de matemáticas y trigonometría. El baño no podía rebasar los 5 minutos, el teléfono quedaba terminantemente prohibido. Con una acuciosidad inaudita me entregué a aquellas tareas con una humildad que llegaba a parecer una noble expiación de la culpa, pero que no era otra cosa que un disfraz para la arrogancia. Pero entonces la maldad que me habitaba se tomó mi cuerpo. Me asaltaron dolores inesperados, náuseas, jaquecas. En la noche me despertaba bañada en sudor. Las ganas de vomitar me obligaban a doblarme sobre la taza del inodoro, a meterme los dedos hasta el fondo de la garganta. Lo que salía era apenas un leve rugido, un estertor desesperado. El agotamiento me hacía dormir, las pesadillas volvían a despertarme. Empecé a enflaquecer, a palidecer, a tener ojeras. Mi madre optó entonces por llevarme al médico. Me pincharon, me observaron, me metieron una sonda y miraron a través de ella. Diagnosticaron una úlcera. ¡Una úlcera! Si apenas tiene 13 años. Se me curaría tomando leche, así de sencillo. Un vaso en la mañana, otro con el almuerzo, uno más con la comida y un último antes de dormirme. Sí, mamá, sí, decía alguien dentro de mí, quiero aliviarme. Voy a tomarme toda la leche del mundo, voy a bañarme, a purificarme con leche. Uno de los capítulos de Moby Dick que más me gusta es aquel que habla de la blancura de la ballena. Allí el novelista explica cómo, a pesar de que la tradición asocia el blanco con belleza y refinamiento, hay algo en ese color que infunde más pánico al alma que la rojez aterradora de la sangre. Con el tiempo, esa misma impresión atroz iba a tenerla yo con la blancura de la leche. Y todo porque a mis 13 años me dediqué a ahogarme en leche. Para la oscuridad y sus miedos, leche. Para darme fuerzas al alba cuando el mundo surgía amenazante entre nieblas blanquecinas, leche. Para el desasosiego de mi cuerpo que no solo no terminaba de hacerse, sino que en su interior estaba lleno de nudos y púas, leche.
Para borrar mis pecados, leche. Para hablar con mi madre, leche. Para buscar a Dios en la nada, leche. De la noche a la mañana buceaba en aquel mar lácteo, tratando de hacerme fuerte como la ballena blanca. Pero siempre, al final de mi recorrido, me esperaba un agujero oscuro, por el que caía sin siquiera poder gritar, como un pececito llevado por el remolino, rendido a la corriente, desesperadamente mudo. Un sacudón y me despierto asustada. ¿Qué está pasando? Es mi padre, grande y muy enojado. Algo me pregunta y no entiendo. Ah, sí. Pregunta por qué no fui al colegio. Estoy enferma, digo. Estoy enferma, repito. Y recuerdo, la noche anterior estuve hasta tarde estudiando álgebra porque hoy tengo un examen. Si lo pierdo voy a perder la materia. Mi padre me estuvo ayudando con los ejercicios del libro de Baldor. Me acosté tranquila con la certeza de haber entendido cosas que antes no entendía. Y a eso de las 4 de la mañana me desperté con náuseas, calambres, sudor en las manos. Estuve mucho rato volcada sobre el inodoro, tratando de vomitar, hasta que me di por vencida. De mi boca solo salía una baba gruesa, una baba espumosa de animal moribundo. Exhausta me estiré en el baño, envuelta en una cobija y me dormí. Al rato me arrastré hasta mi cama. Ahora que veo a mi padre de corbata negra y a mi madre detrás con cara de angustia, también ella vestida de negro, la conciencia me viene toda de golpe. Acaban de llegar de la misa de aniversario de la muerte de mi abuelo. Ya el bus pasó, ya mi hermana, que tiraba esta mañana de mis cobijas para que me levantara, estaba en clase. Perdón, ¿qué sinvergüencería es esta? Son las 9. Estoy enferma, papá, estoy enferma. Explico los síntomas. Mi mamá dice que no debo preocuparme, que ya se sabe que es gastritis, que tengo que aprender a convivir con ella. Corre a la cocina y me trae un vaso de leche. Mi padre se sienta al borde de la cama, mete la cabeza entre las manos. ¿Está triste por mi abuelo? ¿Está triste por mí? ¿O estará arrepentido de haberme dado un golpe? Quizás se pregunta qué han hecho mal, en qué momento me salí de cauce, o reflexiona sobre la insensatez de traer hijos al mundo. Me acurruco en el suelo, muerta de frío. Pienso en mis compañeras resolviendo ecuaciones y canto para mis adentros esa canción que a veces cantaba mi madre, caminando por la casa. Ay, Señor, ay de mí, cuánta amargura y dolor. ¿Qué se hace con una niña que es expulsada definitivamente del mundo del orden, de la cofradía de las reglas, del coro de niños que canta las tablas de multiplicar por horas y horas sin cansarse? ¿Ponerle un delantal y condenarla en las tareas domésticas? ¿Mandarla a la correccional? ¿Buscarle un marido y casarla a los 13 años como en los tiempos de mi abuela, con una dote de 3 caballos y 3 terneros? ¿Abandonarla a campo abierto para que alguien la recoja y la lleve a un orfanato? Cualquiera de esas cosas habría sido aceptada de inmediato por mí, porque yo era nada. Basofia, una persona descarriada que no merecía compasión. Por eso la decisión de mis padres, tomada seguramente después de muchas horas de desvelo, no solo no me dolió, sino que me creó una ilusión que iluminó a ráfagas mis vacaciones. En enero me mandarían a un internado, a una ciudad lejana, donde unos tíos me servirían de acudientes. Lo desconocido perturba. Por eso, a partir del momento en que supe que estaba condenada al destierro, me di a indagar por mi suerte. El clima era caliente, me dijeron. Iría sola en un avión. Tendría un uniforme así y asá. Mis tíos me sacarían a pasear cada 15 días. De niños no nos apegamos a nada. Vivimos al día, desconocemos la nostalgia. Pero en la adolescencia ya nos hemos cargado suficientemente de afecto como para sentir dolor cuando nos separamos de las personas, de las ciudades, de las cosas. Hice duelo por mis amigos y sobre todo por mis amigas. No por mis padres, de quienes me liberaba, ni de mis hermanos, con los que hasta entonces había convivido sin preguntarme quiénes eran, aceptándolos con la misma naturalidad con la que se aceptan los árboles o los pájaros. Lloré, escribí tarjetas de despedida, copié las direcciones de todos, prometí que enviaría muchas cartas y me embarqué en mi avión ya sin dolor, aunque sí con un aleteo de murciélago revoloteando en la cueva llena de pestilencias de mi vientre, pues entendía que estaba cortando el cordón umbilical que me alimentaba de materias familiares para lanzarme. Ellos me lanzaban a nadar en un líquido no propiamente amniótico. Capítulo 3. La historia se repite. La hemos leído en las novelas para adolescentes. Una niña, o quizá un niño,
Llega a un edificio austero con su pequeña maleta donde todo se cuenta en pares. 2 pijamas, 2 camisas, 2 uniformes y atraviesa patios y corredores hasta llegar al sitio que va a habitar de ahora en adelante. Un largo dormitorio lleno de camas en línea, todas cubiertas con las mismas colchas blancas. Luego, he vivido experiencias similares. Llegar a un hospital donde el día siguiente abrirán mi barriga o mi garganta, o a un hotel sabiendo que afuera me espera una ciudad desconocida. Y la sensación es siempre similar: desasosiego, extrañeza, una especie de silencio interior que poco a poco se llena de conjeturas, miedos, expectativas. ¿Qué sienten? ¿Qué sentían las criaditas de 15 o 16 años, a veces aún menores, que llegaban a la casa de familia desde sus apartados lugares? ¿Qué siguen sintiendo los enfermos mentales al cruzar la puerta de los sanatorios? ¿O los muchachos que son obligados a prestar su servicio militar al entrar en las enormes y desoladas barracas? En un extremo del dormitorio estaba la celda de la monja que nos cuidaba. En el otro, un enorme y rudo armatoste que llamábamos armario, dentro del cual a cada interna le correspondía un compartimiento. Pronto comprendería que ese lugar debía ser la síntesis de la persona que se esperaba que yo fuera, regida por una única palabra: orden. Afuera del dormitorio todo era limpio, simple, geométrico: salones y más salones, una capilla, un comedor con bancas y mesas de pino, y las posetas al fondo donde los terrenos del colegio se convertían en un desbarrancadero. Y allá detrás, inquietantes y hermosas, las montañas, donde tal vez habría águilas, aves de vuelo alto que no conocían las jaulas, ese invento perverso de los hombres. La primera noche me extendí sobre mi catre como un faraón que acaba de morir, mirando hacia el techo, con las piernas extendidas y los brazos cruzados sobre mi pecho. Hacía un calor insoportable. A pesar de la pijama de algodón blanco que mi madre me había cosido, había sudado y podía sentir el olor un tanto rancio de mis axilas, de mi pelo, que se pegaba húmedo a mi nuca. No tenía sueño ni nostalgia, ni miedo, solo desconcierto. Aquella experiencia era tan nueva que no sabía cómo digerirla. A las 9 habían apagado la luz, pues esa era la hora en que se decretaba que todas debíamos, lo quisiéramos o no, disponernos al sueño. Estuve un buen rato en aquella posición, sintiendo que mi mente era como un agujero negro que se tragaba las ideas que caían en ella, vertiginosas y dispersas, como una lluvia de aerolitos. Pensaba de modo casi simultáneo en cientos de cosas pequeñas: en si habría olvidado el desodorante, en algunas instrucciones de mi mamá, en la cara de águila de mi acudiente, la mujer de mi tío, en las palabras de despedida de Ivonne, en fin, en todo y en nada, sin experimentar ninguna emoción, hundida en una especie de marasmo, de ataraxia, de imperturbabilidad sobrenatural que no dejaba de asombrarme. Muchos años después, cuando traté de narrar a alguien aquella escena, en vez de palabras solo salieron lágrimas, muchas lágrimas. A la hora del desayuno pude evaluar la magnitud de la lucha en que debía trenzarme. 37 miradas desconocidas me escrutaron con disimulo, mientras yo bebía mi taza de chocolate. Supe que tenía que reaccionar con prontitud e inteligencia frente a la mezcla de curiosidad y desdén con que me recibían. Actué con la cautela de los cobardes y las oportunistas, puesto que había aprendido ya que la sinceridad nos vuelve vulnerables. Dediqué las primeras 48 horas a infiltrarme entre el potencial enemigo en calidad de mera escucha. Cuando reuní información suficiente y me di cuenta de que sus intereses poco tenían que ver con los míos, organicé mis estrategias. Penetraría poco a poco el territorio desconocido, tratando de comprender sus códigos hasta que, ya debidamente ubicada, pudiera dar a conocer los míos. 8 días después, me permití sacar a la luz mi yo de reserva, imprudente, extrovertido, dado a la burla de mí misma y a la imitación de los otros, cosas todas que odiaba a mi pobre madre, y que allí, lejos de sus ojos, podía permitirme. Logré mi cometido, atraje hasta mi llama a unas cuantas mariposas, entonces arremetí. Era hora de tomarme el nuevo reino con los ardientes de la seducción.
Hice retratos a lápiz de mis compañeras, les enseñé pasos de baile, canté en francés, fabulé acerca de la ciudad que dejaba atrás y les hice en los recreos peinados estrambóticos con la ayuda de unas pinzas mágicas que me había regalado Yvonne. No fui explícita, por lo menos al comienzo, sobre mi gusto por la lectura. Los intelectuales inhiben. Eso es lo que la vida me ha demostrado. Fui declarada no solo un miembro más de la comunidad, sino un verdadero advenimiento. Yo sabía que, más que a mis virtudes, esa acogida se debía a que yo era una novedad en aquel territorio de hechos predecibles. A pesar de lo pírrico de mi victoria, mis tácticas me habían ayudado, al menos en parte, a sortear el miedo. Nada más efímero, sin embargo, que los deslumbramientos. Cuando la vida escolar entró definitivamente en el camino de la rutina, dejé de ser el astro rey que fui durante unas semanas y recobré a los ojos de la mayoría mi peso específico. Entonces pude hacer mis balances. Había conseguido 2 amigas, unas pocas animadversiones, una sólida reputación de persona que no estaba dispuesta a plegarse enteramente a la disciplina del establecimiento, cierta dosis de popularidad y una esclava. Una de esas amigas era Marita, una venezolana de ascendencia europea, rubia y gorda, en quien se descubría, si se la miraba con atención, un parecido con Martín Lutero. Venía de Maracaibo, donde su padre era dueño de un restaurante. La otra era Amanda. Me llevaba 3 años, iba en último curso y sobre las razones por las que estaba allí corrían varios rumores. Uno, que su padrastro la había violado y que entonces su abuela había decidido internarla. Otro, que ella había seducido a su padrastro y que su madre, para castigarla, la había enviado al internado. Y otro más, que la madre estaba loca y en un manicomio, y que era el padrastro el que había decidido internarla porque no quería hacerse cargo de ella. ¿Cuáles eran las fuentes de tan truculentas historias? Era un misterio, porque Amanda era una guardiana iracunda de su vida íntima. Cualquier pregunta curiosa habría sido respondida con maneras dignas de su facha, más bien hombruna, y con furiosas palabrotas. Pero algo debía haber de cierto en aquellos chismes, pues coincidían todos en apuntar hacia el mismo lado. La esclava se llamaba Ketty y tenía cara de pescado, ojos saltones, piel verdosa y una boca enorme, de labios casi inexistentes, por la que asomaban unos dientes diminutos engastados en unas encías color violeta. Ser feo, muy feo a los 13 años es doblemente afrentoso. Lo sabemos por Sartre, que incapaz de mentirse a sí mismo, hacía muecas en el espejo para que éste le ratificara que era un monstruo. Él mismo nos cuenta que mientras pasaba una temporada con su abuelo y en forma simultánea le cortaron los bucles que lo hacían gracioso y apareció en su ojo derecho la nube blanca que tuvo hasta la muerte. Solía sorprender las miradas perplejas que le echaban los amigos de la familia. También mi abuelo parecía desconcertado. Escriben las palabras. Le habían entregado su pequeña maravilla y había devuelto un sapo. Pero un sapo tiene muchas maneras de hacerse pasar por príncipe, y Sartre lo supo pronto. Como era un niño imaginario, me defendí con la imaginación. Ketty, que de imaginación tenía poco, había optado más bien por la aquiescencia, esa forma elegante de la humillación. Permanecía unida al grupo con la misma pasiva lasitud de las parásitas, alimentándose de nuestras conversaciones. Todos los hombres odian a los desgraciados, dice Frankenstein, sin duda pensando en los feos, pero esa aseveración tiene matices, pues los feos, a su vez, tienen 3 caminos: odiar a la humanidad y hacerle daño, hacerse invisibles o hacerse a los demás con aire perruno, como pidiendo perdón por su fealdad, o exhibir esta con insolencia o revestirla de gracia, hasta hacer que lo percibamos. Ketty pertenecía a la segunda categoría, que es literalmente la de los desgraciados. Por eso mismo la tiranizábamos con disimulo. Dame tu postre, déjame el turno en la ducha, ya que estás planchando, plánchame el uniforme. Todo iba bien, y así se lo manifesté a mi madre, que me contestó una larga carta en la que me daba consejos y se extendía en minucias familiares, que pretendían hacerme sentir como si estuviera en casa. Al pie de su firma mi padre escribió: muchos abrazos. Estas 2 palabras suyas se repitieron idénticas en todas las cartas que recibí durante ese año. Aquel primer mes de bienestar, que no de dicha, tuvo algo de ficticio,
pero la realidad, que jamás es armoniosa, comenzó pronto a mostrar sus aristas. Como siempre, mi primer tropiezo fue con la autoridad. Nuestra guardiana nocturna, la veladora, era una monja joven, de pocas palabras, que se hacía llamar Sor Concepción. Su verdadero nombre lo descubríamos siempre como quien descubre un pecado. Era mucho mejor que el ficticio, Irene María. Tenía una belleza impávida, de santa estampita, disimulada por un gesto perpetuo de severidad que ponía a temblar de vez en cuando las aletas de su nariz. Le gustaba intimidarnos, no lo hacía con gritos, el recurso más frecuente en estos casos, sino con amenazas, que profería bajando la voz, lo que paradójicamente nos producía terror. Todas tenían que ver con el más allá, pues según ella, Dios nos veía con su gran ojo desde todos los ángulos, siempre y a toda hora, y por tanto solo esperaba que muriéramos para hacernos pagar en el fuego eterno nuestras desobediencias y nuestras rebeldías. Si osábamos mirarla durante sus reconvenciones, nos cominaba a bajar los ojos. A un superior, señorita, no se le desafía. Era además el ángel custodio de nuestra pureza. Todas las noches pasaba revista de cama en cama para ver si estábamos acostadas como Dios manda, debidamente cubiertas y con las piernas cerradas, a fin de que los demonios no nos poseyeran durante la noche. Una y otra vez nos repetía que la desnudez no era bien vista por los ángeles, y que la única forma de bañarse de manera piadosa era sin mirar nuestros cuerpos pecaminosos. Como era de esperarse, a la hora de la ducha me di a la tarea de examinarme a ver qué era lo que perturbaba a los ángeles. A la vista no encontré nada especialmente interesante. Con los dedos sí. Momentáneas dulzuras desconocidas. Brevísimos espasmos divinos que, más prolongados, habrían producido ascensos místicos. El maléfico entonces entró en acción, y me hizo pagar caro mis pequeños placeres. Hincó sus dientes en mis partes recónditas, inocentes, parcialmente desconocidas, y me provocó ardores, punzadas, lancetazos. Sin duda era víctima de un castigo por haber profanado mis castos, mis sagrados genitales en los breves escarceos a la hora del baño. ¿Cómo pedir ayuda? Había cosas que no podían nombrarse, y esa era una de ellas. Como San Buenaventura, decidí que era mejor silenciarme y morir que poner en evidencia una verdad vergonzosa. Inventé una migraña y me quedé en el dormitorio esperando que algo, un milagro tal vez, viniera en mi ayuda. La enfermedad, como la muerte, la guerra, la ruina, tiene el poder de devolver al ser humano el sentido de las proporciones. Con ella volvemos a contemplarnos como lo que en el fondo somos, un tumultuoso monto de vísceras y músculos y huesos. Pero la enfermedad también provoca otras cosas, el miedo, la esperanza, el agradecimiento. A media mañana, en la soledad del inmenso dormitorio, acentuada por el sol que entraba por los ventanales del fondo, comencé a sentir que una enorme añoranza me envolvía como una mortaja. Todo lo que unos meses antes era odioso, o molesto, o amenazante, mi ciudad, mis amigos, mis padres, resultaba ahora nostálgico, entrañable. La melancolía, esa bilis negra que descubrieron los antiguos, me bañó entera. Lloré, dormí, soñé. En ese penoso encierro, soportando aquel fuego vaginal inexplicable, duré 3 días, 3 años, 3 siglos, al cabo de los cuales me atreví a contarle a la enfermera lo que me estaba pasando. Me dio unos polvos blancos con los que debía hacerme baños y las molestias fueron cediendo. Entonces le pregunté a mi yo más hondo si quería regresar a mi casa. La respuesta que me dio fue totalmente honesta. No quería estar allá ni estar aquí. Tendría que buscar, no tenía más remedio, un tercer lugar donde sobrevivir. Puesto que había sido condenada a prisión por mis crímenes, ese lugar de salvación o era virtual o tenía que estar dentro de las murallas de la cárcel. Escogí la capilla como espacio de redención. Allá me apliqué en horas insólitas para no ser vista, a tratar de conversar con Dios, quien tal vez por su intangibilidad me resultaba más atractivo que Jesucristo, tan terrenal y victimizado. Pero muy pronto descubrí que solo lograba un monólogo que a mí misma me resultaba chocante porque no tenía ninguna naturalidad, como esos diarios adolescentes que comienzan con la fórmula «querido diario».
Todas mis advocaciones a la divinidad estaban teñidas de un tono artificioso que me hacían sentir una impostora. Dios mío, empezaba, me gustaría contarte, ya que el tuteo, eminentemente literario, era incómodo. Pero, además, ¿qué sentido tenía contarle algo a una entidad omnisapiente? No dizque él ya sabía, no solo todo lo ocurrido en mi pasado, sino lo que sucedería en mi porvenir. Si conocía mis más hondos pensamientos, ¿para qué me esforzaba yo en articular mentalmente mis diarios infortunios? Comprendí con horror que el interlocutor no me resultaba convincente. En pocos días, como por milagro, valga la paradoja, Dios quedó reducido en mi conciencia a una entelequia. Pero, si Dios no existía y todo aquello era puro decorado para una farsa sostenida, ¿qué me quedaba ahora que era una expulsada del hogar, una reclusa expiando sus culpas en un presidio lejano? Sentí escalofríos. Decidí exponer mis dudas al capellán, que nos había sido presentado por las monjas como nuestro director espiritual. Pedí una cita, lo cual era algo ya excitante en el mundo. Aquí jamás pasa nada. Entré a la sacristía, donde atendía consultas 2 horas a la semana. El cura era enorme y muy blanco, una verdadera mole catedralicia. Sus ojos azules escrutaron a la liliputiense que entraba con aire decidido al enorme salón penumbroso, donde colgaban casullas y albas al lado de santos arrumados y vírgenes en sus andas. Me tomó de la mano, me invitó a acercarme, me metió entre sus brazos, dispuestos como los de la Santa Madre Iglesia, a contener a los fieles, y me pidió, mientras sus dedos rozaban mi mejilla, que le contara cómodamente, sin miedo, aquello que me atormentaba. Allí, entre sus rodillas, que se cerraban sobre mis caderas, tuve una revelación. Ese cuerpo, esas manos, esas miradas pertenecían a un hombre, a un macho, aunque ahora a mi oído afirmará que él era el intermediario de Dios en la tierra, que estaba ahí para oír a todos los necesitados de consejo, hasta los más indignados, y para darles la bendición. Así, en el nombre del Padre sobre la frente, del Hijo sobre el esternón y del Espíritu Santo sobre el pecho izquierdo primero y después sobre el derecho, ya se desarrolló, ¿verdad? Dijo. Ya es una mujercita hecha y derecha. Le hablé de mis dudas, muy por encima, temblorosa, sintiendo su mano rozar mis senos, sin decidirme a aceptar del todo lo que estaba pasando. Tiene muchas ideas, más de las necesarias, me dijo. Tenemos que hablar largo y tendido. Vuelva la próxima semana sin falta. A los 13 años ya tenemos claro qué callar y qué no. Cuando comenté con Marita y con Ketty mis impresiones sobre los alcances del capellán, vi que en las pupilas de Marita había chispas. Comprendí que a ella le había sucedido algo similar y que antes de mi confesión estaba desconcertada, asustada, pensando que de pronto se estaba imaginando cosas malas, que era como decían las monjas. Ketty, que escuchaba en silencio, como siempre, pegada a nuestras faldas con una persistencia de muérdago, confesó que a ella el cura nunca le había hecho nada. Creí sentirla un poco dolida, como alguien a quien sus amigos no han invitado a una fiesta. Nos hundimos en reflexiones, con la animación que provoca la unión del morbo y el miedo. Finalmente las dos opinaron que era mejor callarnos. Pero yo había sido poseída por el espíritu de la verdad, y dispuesta a todo como Santa Inés, que fue martirizada a los 13 años, o como María Goretti, que prefirió ser asesinada a rendirse, fui a hablar con mi directora de curso esa misma tarde, después de clases. O como María Goretti, que prefirió ser asesinada a rendirse, fui a hablar con mi directora de curso esa misma tarde después de clases. Era una monja vivaracha, decidida, elemental. Una vez le confié mi secreto, me miró como los inquisidores debían mirar a las brujas. ¿Quién era yo para afirmar esas cosas? ¿Qué imaginaciones malsanas habitaban en mi cabeza y me hacían ver yelmos donde solo había vacías de barbero? Ya decía ella que algo turbio había en mi personalidad, tan dada a fantasías y a desmesuras. Debía retractarme al momento, no repetir jamás aquello. La honra de una persona es sagrada. Tender un velo de duda sobre el capellán era un pecado imperdonable. La miré a los ojos y vi en ellos la frialdad de la amenaza.
Medí mis fuerzas, sopesé la dimensión de la derrota y calculé mis estrategias. Ya que no creía en Dios, ni mucho menos en sus representantes en la tierra, fueran hombres o mujeres, al menos debía cuidarme del enemigo. Bajé la cabeza como aceptando. Repita, niña, la calumnia es un pecado. Sí, hermana. Dije que repitiera, niña. La calumnia es un pecado, hermana. Ahora repita, me arrepiento de haber calumniado al director espiritual. Repetí sus palabras con la cara encendida. La humillación, lo supe en ese momento, se siente en todo el cuerpo. Busqué papel y lápiz y escogí un lugar recóndito, más allá de las posetas, de las cocinas, del pequeño huerto, para sentarme a escribir una carta. Querida mamá, escribí, mientras las lágrimas inundaban mis ojos desdibujando el mundo. Aquel lugar estaba claro, era el infierno, y yo una víctima del hierro candente de mis verdugos. Todo allí era injusticia, oprobio, dolor, impotencia. Necesitaba con urgencia que repensaran mi destino. De otro modo tendría que buscar una salida. No decía cuál, deliberadamente, para atormentar a mi madre. Y desde ya los culpaba a ellos de lo que pudiera pasarme. Por favor, hagan algo, suplicaba, antes de poner mi firma llena de golas. Cuando terminé mi alegato de 2 páginas, elevé la cabeza, que no acababa de vaciarse en ideas, y mis ojos encharcados se encontraron con las montañas. Las había visto muchas veces, pero desde aquel lugar recóndito y en estas circunstancias desdichadas se veían no solo más hermosas, azules, misteriosas, eternas, sino extraña, consoladoramente mías. La naturaleza no era algo que yo hubiera apreciado demasiado hasta entonces. En la niñez, con mi madre y sus hermanas o sus amigas, hacíamos de vez en cuando paseos campestres no muy lejanos. Bastaba con traspasar la frágil barrera que delimitaba el pueblo para que nos topáramos con paisajes a veces plácidos, a veces ariscos, pero siempre llenos de sorpresas para los ojos infantiles. En esos primeros años hice descubrimientos emocionantes que mi memoria coleccionó devotamente. Los tengo muy claros. Un nacimiento de aguas termales, por ejemplo, que me resultó fascinante y puso a prueba mi incredulidad. Si para bañarme había que calentar el agua, ¿cómo podía ser que aquel manantial brotara hirviendo y que estuviera siempre cubierto con una nube de vapor como la de ciertos aterradores cuentos infantiles? También descubrí que las adormideras cerraban sus pétalos al contacto con los dedos, que existían las luciérnagas, con sus luces intermitentes como de árbol de Navidad, que el musgo seguía oliendo a lo mismo por meses y por años, que había un insecto que se llamaba caballo de palo y otro que tenía un nombre musical y unas alas bellísimas semejantes a las de las hadas, la libélula. Pero lo que de verdad me dejaba estupefacta era ver los colibríes tornasolados, que suspendidos en el aire personificaban el milagro, la gracia, la perfección. Vagamente debí comprender en mi niñez que observar ciertos eventos de la naturaleza produce un placer desinteresado que solo lo causa la belleza. Pero la entrada en la adolescencia trajo consigo la dosis de estolidez que esa edad acarrea, y ya no hubo ojos para el paisaje ni sensibilidad para apreciar los atardeceres. Por eso, sentir que las montañas tan inaccesibles me consolaban fue revelador. A mi cabeza vinieron unos versos de Baudelaire, que mi profesor de francés me había hecho memorizar. La tout ne condré et vous, luxe calme et volupté. Desde mi centro contemplativo me dispuse a escalar aquellas montañas. En unos segundos estuve a la cima. Vi una llanura sin fin, un enorme tapete verde por el que se podía ir corriendo por toda la eternidad. Descendí, volví a subir. Entonces contemplé infinitas copas de árboles, un mar verde, rizado, caprichoso. Repetí la operación otras 15 veces. Vi desiertos, cadenas de montañas, el mar. Ahora había más aire en mis pulmones. Un rato después doblé la carta, la metí en un sobre, mojé la goma con la lengua. Fui hasta el buzón, ubicado en una esquina del patio, y la eché por la ranura. Yo pagaba mi culpa, que mis padres pagaran la suya. Al día siguiente, al final de la tarde, fui llamada por la directora a su despacho. Le decíamos Madre María Teresa.
y la tratábamos con respeto, pero no con miedo, porque tenía aspecto de bondadosa. Entre tratando de disimular mi turbación, sintiendo frío en la columna vertebral y calor en la cara, entre las manos artríticas de la madre María Teresa temblaba ligeramente la carta que había escrito a mi madre sin el sobre. Comprendí. De modo que aquello era un infierno, dijo, con su voz aterciopelada, un centro de iniquidad y de torturas. Si esto era así, no habría ningún problema. Ella misma les diría a mis padres que me devolvieran en el próximo avión, solo que les causaría un sufrimiento espantoso. Eso estaba claro. Perderían su inversión monetaria, su esfuerzo, su fe en mí, y de paso yo desaprobaría el curso. Una lástima. Lo otro sería hacerle a ella, que era la autoridad y la ley, los reclamos que tuviera y escribir otra carta a mis padres, más sensata y ceñida a la verdad, poniendo los acentos en los aspectos positivos del colegio. ¿Entendía? Sí, otra vez entendía. Mi mirada se concentró en su papada, que se hinchaba y se deshinchaba como los restos de un globo navideño a merced del viento. Focalizar allí mis ojos me evitaba enfrentarla, pero me permitía tener la cabeza erguida. Sí, madre, dije. La directora rompió la carta en 4 grandes pedazos y me la extendió. La humildad es algo que se aprende, dijo. Ahora puede retirarse.